y poníamos como base la historia de Benjamín, el cual, por decirlo así, inicialmente o originalmente su nombre era Benoni. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró ese nombre en esa criatura? Quizás fueron segundos, quizás fueron minutos, quién sabe. Pero lo que sí está muy claro, la intervención de su padre, que al escuchar el nombre y al entender el significado que tenía, pues le tuvo que hacer algo, entonces a cambiárselo a Benjamín. Y entonces expliqué todos los detalles, hermano, de lo que era el nombre Benoni, las influencias que estarían sobre la vida de él, todo, hermano, lo que representaría realmente esa administración de ese nombre en él, lo que sería su vida, hermano, e incluso hablamos proféticamente hacia dónde este Benoni iba y cómo delante de un altar iba a compadecer en el tiempo final donde Dios tenga que juzgar todas las cosas. Y entonces hay un trono, como les decía, el gran trono blanco, donde nosotros no vamos a compadecer, gracias a Dios, amén, sino que solamente dice será de ahí juzgado Satanás y sus ángeles para ser enviado al lago de fuego. Y ahí todos aquellos, dice la Biblia, a los cuales no se encontró nombre, el nombre escrito en el libro del Cordero y de la vida, serán ahí lanzados. Los que fueron marcados también con el número de la bestia, ahí serán juzgados. Y pues Benoni representaba el hijo de la izquierda, que estaría, hermano, al lado izquierdo donde van los cabritos y que reciben la maldición, según Mateo capítulo 25. Entonces ahí vemos nosotros cómo todo eso tenía que ver con algo profético. Entonces esta libertad, cuando cambia de lugar y con la figura de cambiar un nombre, tiene que ver con lo profético. La vida del fluir profético de cada uno de nosotros va a cambiar, hermano, con esa primer libertad, porque nosotros somos esa última generación llamada Benjamín. Nosotros somos los hijos de la mano derecha, gracias al Señor. Y entonces expliqué todo eso. Ahora, ya nos cambiaron de esa dimensión, y usted lo tiene que creer, amén. Ya nos cambiaron de esa dimensión, ya nos sacaron de esas atmósferas de influencia negativa y nos han puesto a la par de Dios, a la diestra de Dios, al lado de los deleites de Dios. Usted oyó los pasajes que yo cité. Si usted no oyó el mensaje, consígalo. Y entonces nos pusieron a la par de la derecha, donde están los deleites de Dios. Eso significa influencias sublimes y dulces de Dios, atmósferas espirituales de Dios que vamos a comenzar a experimentar. Vamos a comenzar a ser guiados en otro nivel espiritual maravilloso, hermano. Entonces, esto es importante. Yo confieso y creo con todo mi corazón que esa primer libertad nos cambió de dimensión. Y usted también, amén. Ahora, fíjese usted qué interesante, porque vamos a hablar de la segunda libertad. Yo veo un mal que si no se soluciona en el proceso de la libertad, es decir, que si no nos llevan en ese proceso de la libertad, muchos posiblemente no van a comprender el traslado de una dimensión a otra, y se puede correr el peligro de que estando en una nueva dimensión la gente siga hablando como que estuviera en la antigua dimensión. No sé si me está captando lo que digo. Voy a ponerle un ejemplo, que ese mal se da en la humanidad y que el ejemplo, como un prototipo, como una sombra o una figura de lo que le puede pasar al pueblo de Dios, que ya lo cambiaron de un lugar y lo han sacado de lo peor y lo están poniendo en lo mejor, es el pueblo de Israel. Cuando Dios sacó a Israel de 430 años de esclavitud, muchas generaciones, hay generaciones, pues si usted quiere contar una generación cada 40 años, imagínense cuántas generaciones subieron.
Hay generaciones de 100 años, generaciones de 400 años, etcétera. Pero entonces no cabe duda que vivir 430 años en un estado de esclavitud, no cabe duda que se desarrolló una cultura. Y entonces la cultura de ellos se hace evidente no solo en la forma como viven, sino en la manera como hablan. ¿Sí me está captando? Entonces nuestras culturas van íntimamente ligadas a la forma como hablamos. Entonces ahora, si a esto le estoy añadiendo el pensamiento de que ellos lo único que hacían era hablar de esclavitud, hablar de fabricar ladrillos, hablar de levantarse desde la mañana, ¿a dónde vas? A pisotear barro, lodo, y hacerle ladrillos para que el faraón siga construyendo esa ciudad de Ramsés o a Ramsés. ¿Me entiende? Entonces no hablaban otra cosa. ¿De dónde venís? De hacer ladrillos y de hacer ladrillos y de hacer más ladrillos. Soñaban con ladrillos, hablaban de ladrillos, se ultrajaban con ladrillos, se amenazaban de ladrillazos. ¿Me doy a entender? Porque la cultura, hermano amado, se hace muy evidente en la forma como nosotros hablamos. Y el ejemplo, trasladándolo a nuestra vida íntima y personal, si nosotros nos criamos en un ambiente donde nada es posible, así hablamos de imposibilidades. No se puede, qué difícil, no tengo. Hermano, qué impresionante eso. Fíjese que, por ejemplo, en la iglesia yo he tenido que exhortar a hermanos que Dios los bendice económicamente. Ahora que están en Cristo, han entrado a una nueva faceta y Dios los ha bendecido con buenos trabajos y ganando bien. Fíjese. Y entonces cuando yo les digo, hermano, mira, ¿será que vamos a cenar después del servicio? Ay, hermano, no tengo dinero. Yo le digo, hermano, pero ¿por qué dices eso si yo he visto cuánto ganas? Y me dice, hermano, ¿y usted cómo sabe cuánto gano? Porque ya vi tu diezmo. Ahora, si no estás diezmando lo que es, entonces le está robando a Dios. Pero veo diezmos que da, hermano, que son diezmos respetables. No quiero decir de que el que dé menos no es considerado, sino que lo que estoy hablando en ese sentido, de que él, puedo yo pues pensar de que si su diezmo es así, es porque tiene un buen sueldo, tiene su propio hogar, su propia casa, sus hijos, su esposa, maneja su buen carro. Pero cuando es de salir a comer, no tengo. Entonces yo le dije, tú estás acostumbrado por la cultura que te formaron a decir siempre no tengo. Y entonces él reconoce y me dice, sí, hermano, es verdad. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá, aunque tuviera, decía no tengo, porque sus hermanos le pedían prestado, porque los vecinos le llegaban a pedir dinero prestado. Doña fulanita me presta tanto, no tengo. Dice que tenían una subtienda y el gran rótulo no, con letra grandota, no fío. Y entonces ese no se volvió para él parte de su vocabulario. Para todo es no, para todo es no. Yo le hablé en estos días de que como una persona cuando es criada en una casa, hermano, y está en los primeros 2 años siendo informado, criado con muchos no, él oye niño no toque, no haga, no niño, no, no y no. El hombre cuando llega a tener 18 años tiene grabada o ha dicho 150,000 veces la palabra no, porque lo criaron así. Entonces este pueblo, viene Dios, lo liberta y les promete una tierra de abundancia. Pero Dios no los puede sacar de la esclavitud a un nivel de abundancia que sí se los había prometido. No los puede inmediatamente ponerlos ahí si ellos todavía no han cambiado su manera de hablar. Porque la Biblia dice, como ejemplo, para que usted vea que es necesario esa libertad, de que entonces Dios, antes de meterlos a la Canaán anhelada, los pone en el desierto.
Y en el desierto ellos comienzan a hablar como que estaban todavía en el tiempo de la esclavitud. Imagínense que comienzan a decir: recordamos el pescado, los melones, los puerros, los pepinos, las cebollas y los ajos. Por momentos dijeron: nos acordamos cuando estamos frente a las ollas de carne que allá nuestro gran amigo el faraón nos daba. Entonces el faraón era su cuate porque les daba carne de vez en cuando, pero lo usual para ellos era comer esos 6 alimentos. Esa era la dieta diaria. Y protestaron, hablaron como esclavos cuando ellos vieron que en el desierto había una nueva dieta, que era el maná que caía de parte de Dios. Y ellos nunca llegaron a comprender, y Dios se lo reveló, pero lo menospreciaron, porque ellos estaban hablando como antes, que era comida de ángeles, dice el libro de los Salmos. Les di a comer con pan de los poderosos, dice una versión, pan de los ángeles. Entonces los ángeles comen. Y aquí hay otro tema que podríamos mencionar. ¿De dónde vendrá la idea de que a los ídolos hay que llevarles ofrendas de panito? Hasta cigarros les dan usted sabe dónde, ¿verdad? Que se echen su cigarrito. A unos les dan hasta su traguito para que se lo tome. Entonces viene de eso. Claro, el mundo ha distorsionado estas revelaciones, pero la Biblia dice que los que les dio a comer Dios era, hermano, pan de poderosos, pan de ángeles. Claro que ellos no tienen sistema digestivo, sino que ese pan se disolvía en la boca y también en ese pueblo. Y entonces cuando ellos no sentían que les bajaba y que les llenaba el estómago, entonces ellos pensaron que ese maná no era poderoso para mantener unido el espíritu, el alma y el cuerpo, y dijeron: no, si a nosotros estamos acostumbrados que nos den ajo, cebolla, pepino, puerros, hermano, pescado y todas esas cosas. Queremos eso y no queremos ese maná. ¿Me entiende? Menospreciaron ese momento y comenzaron a recordar las cosas de esclavitud, comenzaron a hablar de la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando cambia a una persona de dimensión? Que ya no va a estar bajo la influencia del faraón ni de sus jinetes. Entonces la siguiente libertad es cambiarte la manera de hablar, para que ya no sigas tú mencionando el dolor de tu etapa pasada, para que usted ya no siga diciendo: pobre yo, solo yo, ¿por qué a mí? Sino que ahora usted en la nueva etapa pueda decir cosas que saldrán por la boca, pero vendrán del corazón de un hombre y de una mujer que ha creído en que Dios ha hecho una intervención sobrenatural y que ahora, como hijo de la mano derecha, ¡ah, qué honor!, pueda hablar como digno de ser, oiga esto, mano derecha de Dios. Hermano, qué privilegio ser la mano derecha de alguien importante. ¿Qué se sentirá ser la mano derecha del presidente de la nación más poderosa? Imagínense. Cuando nosotros vemos a una personalidad, hermano, importante, de influencia, hermano, es un privilegio ser de que alguien diga: él es mi mano derecha. Pero la Biblia dice de que Benjamín, figura de la última generación, Dios lo puso a su mano derecha. Entonces, ¿quién es la mano derecha de Dios? Usted. Usted, dígale que tienes a la par suya: tú eres la mano derecha de Dios. Qué privilegio más grande. Ahora, el problema de ser la mano derecha y de hablar diferente de esa personalidad, ese es un gran problema. Imagínense usted, la gente tal vez no sabe por qué el faraón estableció esa dieta para ese pueblo. ¿Sabe usted? Si usted quiere comprobar qué pasa, ¿a cuánto le gustan los licuados?
rico, ¿verdad? A veces con el calorcito. Hacer un licuado de ajo, pepinos, melones, puerros, pescado y esas cosas. Hacer un licuado con esos 6 alimentos, ¿sabe lo que producía? Diarrea y fiebre. Entonces a ellos cuando les daba diarrea ay, hermano, va a decir, hermano, qué feo lo que usted está hablando. No, es que yo quiero llevarlo a la importancia de la libertad. Cuando ellos caían en fiebre y se enfermaban de su estómago, era la única razón para que no fueran a seguir haciendo los ladrillos para el faraón. Ya no tenía sentido, se debilitaban, se desmayaban. Entonces lo que hacían, los tomaban y los iban a tirar de regreso, hermano, a sus cabañas, porque ya no servían, y ponían a otro, porque era 24 horas casi de trabajar haciéndole ladrillos para hacer esas tremendas ciudades que levantaban los faraones. Entonces ellos se tomaban su buena vitamina, hermano, en su licuado de todas las mañanas para enfermarse y que lo sacaran de la fila de trabajo duro, forzado. Era la única manera. Pero Dios los mete al desierto dándoles una nueva comida para desintoxicarlos de todo lo que estaba en su sistema, que se había vuelto nutriente y que estaba en su sistema. Entonces el maná solo se disolvía en la boca, no llegaba al estómago, pero era comida de poderosos, comida de ángeles, hermano amado. Y entonces Dios lo que quería era que cuando entraran a la nueva faceta de la tierra de la abundancia, entonces para ellos disfrutar por primera vez 7 alimentos que nunca habían comido. Los alimentos de Canaán no los conocían ellos. Iba a ser nuevo el alimento de Canaán. Pero entonces lo que yo veo aquí realmente y que me llama mucho la atención, y que Dios tan sabiamente en su palabra puso el orden de las libertades. Por eso, hermano, ver que desde Génesis en adelante, antes de Isaías 61, aparecen 12 palabras libertades, de libertad. Para mí me impresionó mucho. Yo se las di en la mañana, las 12 palabras de libertad. Libertad, libertad, 12 veces que aparece en varios libros de la Biblia. Veo como que fuera un orden cronológico de eso. Y tiene sentido lo que le voy a decir. Y veo yo la sabiduría de Dios en la escritura de permitir y organizar de esa forma esas 12 palabras de libertad, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Mire, es como que usted o alguien, no usted, sino que alguien hablaba de cierta manera por las condiciones en las que vivía dentro de una casa. Posiblemente no había suficiente espacio, posiblemente todo estaba agrietado, quizás a punto de destruirse, mal olor, sucio. Y usted se quejaba, no usted, perdón, una persona se quejaba y decía, wow, ¿cuándo voy a salir de esta suciedad? ¿Cuándo voy a salir de lo otro? Y se acostumbró a estar siempre protestando por el ambiente que le rodea. Pero viene Dios y a esta persona la bendice y le da un lugar más espacioso, una casa casi nueva, limpia, olorosa, bien pintadita, con mucho espacio, etcétera. Pero como está acostumbrado siempre a estar protestando, entonces solo cambió el sentido de la protesta. Ay, pero qué lugar más grande, allá estábamos mejor, más apretaditos. Cuánta luz, qué calor, allá con un solo foco era suficiente. Ahora tengo que andar cerrando este montón de ventanas, y ahora tengo que limpiar todo este montón de vidrios de las ventanas y lavar este montón de cortinas. Ahora tengo que andar cerrando esta puerta, tengo que andar cortando el jardín. Entonces ahora está protestando porque es mucho lo que tiene. ¿Sí me está captando? Pero eso tiene que ver porque Dios quiere que cada vez que tú eres trasladado de una dimensión a otra, también te cambien la forma de hablar. Porque hay una ley, la ley de la palabra. Y es que toda palabra se va a encarnar.
Y eso quiere decir de que alguien puede tener un palacio y construir dentro de ese palacio la misma atmósfera de influencia negativa de donde Dios lo ha sacado. Las atmósferas hay que entenderlas cómo se crean, hermano. Alguien puede de la nada crear una atmósfera de algo positivo y hacer de la nada algo maravilloso. Pero alguien puede tener lo maravilloso, pero si no cambia su manera de hablar, crear por lo que habla una atmósfera negativa, y lo maravilloso se comienza a deteriorar. Entonces, por eso es que Dios no quiere dejarnos a medias nuestra libertad, y por eso es que Dios ha establecido en su palabra 12 niveles de libertad. Y entonces el siguiente nivel de la libertad se encuentra en Génesis capítulo 49, verso 21, y tiene que ver con el nombre de una persona también. La primera libertad tenía que ver con el nombre de Benjamín. La segunda libertad tiene que ver con el nombre de un hijo también de Jacob que se llama Neftalí. Dice qué interesante. Y dice: Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Aquí hay algo bien tremendo para que usted vea que este es un mensaje para hombre y para mujer. Porque Neftalí es un varón. Y Neftalí, el nombre de Neftalí significa luchador o el que pelea. Pero es uno que pelea. El orden es que tiene que ser uno que pelea con sus propias palabras. Por eso le hablé de la guerra espiritual, que la guerra espiritual no es batalla, no es lo mismo que la batalla o que el combate. Y que la guerra espiritual está basada en palabras, en estrategias, está basada en palabras. Entonces mire esto: sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Entonces un hombre debe de saber de que sus palabras tienen que ser dichos hermosos para poder continuar en el proceso de esas mejores libertades o otras libertades. Mire, hermano, realmente no podemos negar por qué debe de haber una libertad a la manera de las palabras, para que usted y yo comencemos a pronunciar lo que la Biblia llama palabras hermosas o dichos hermosos. Porque no podemos negar de que mucha gente es atada o fue atada por palabras. No podemos negar eso. Hermano, ¿cómo operan las maldiciones? ¿Qué son las maldiciones? Hermano, las maldiciones son palabras que llevan esa energía mala. Las maldiciones son dichos malos. Eso es una maldición. Un dicho malo es una maldición. Proferir, hermano, una palabra que lleva la idea de producir una maldad en una persona, esa es una maldición. La maldición, cuando, hermano, los obreros de Satanás las pronuncian, son palabras y las enfocan a una persona. Una palabra, un dicho malo es anularle el potencial a alguien, decirle: tú no la vas a hacer, tú no vas a progresar. Esas son dichos negativos. Y esas palabras crean una atmósfera, porque la palabra es espíritu, dice la Biblia. Toda palabra trae un espíritu bueno o malo dependiendo de quién lo diga. ¿Por qué? Repito, porque las palabras salen de adentro. Y cuando yo hablo, mi voz es solamente el vehículo de lo que está en mi espíritu. Entonces, cuando yo hablo de adentro, pronuncio una palabra, esa palabra lleva un espíritu, sus palabras llevan espíritu. Por eso tiene tanta profundidad e importancia la bendición. Cuando un padre bendice a sus hijos, cuando Dios nos bendice a nosotros, hermano, tiene poder profunda, hermano, ministración para nuestra vida. Pero entonces, Neftalí de carácter es un luchador. Porque yo le decía a usted
que cuando alguien conoce lo que hace el Espíritu del Señor, y que el Espíritu del Señor es el que inicia todas las liberaciones. Donde va a haber liberación, ahí está el Espíritu del Señor. Así dijo Pablo: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y entonces quiere decir que está ahí, liberta, pero se queda en aquella persona. ¿Por qué? Porque Dios no quiere solamente libertarte. Dios lo que quiere es formar un carácter de libertador en nosotros. ¿Me entiende? Dios no solamente ¿cómo decirlo? Pesca por ti, mire qué ejemplo, ¿verdad? Sino que te enseña a pescar. No solamente te da el pescado para darme a entender, sino que Dios te va a decir: no, mira, hijito, te voy a enseñar a pescar. Entonces, ¿por qué? Porque el carácter del Espíritu del Señor, que es un espíritu de libertad, se queda con nosotros. Entonces el hombre va a ser un luchador. Vas a luchar por tu familia, vas a luchar por tus bendiciones, vas a luchar por tu progreso, vas a luchar por tu avance, vas a luchar cuando se te oponga el enemigo, vas a luchar cuando percibes y disiernes de que el enemigo te quiere robar una bendición, vas a luchar. Entonces el siguiente hijo, Neftalí, es un luchador, pero debe tener cuidado con lo que dice, porque sus palabras van a ser respetadas en el ambiente espiritual. Entonces, esto me llama la atención a mí, porque sin lugar a duda, hermano, nosotros necesitamos hacernos libres de nuestras propias palabras que hablamos cuando estuvimos, hermano, en medio de una crisis, o cuando nos pasó algo adverso, o cuando estuvimos pasando un momento difícil. Hermano, por favor, no me vaya a levantar la mano. Quiero preguntar: ¿alguna vez usted, por lo que estaba viviendo, dijo algo negativo? Hay gente que en la recesión: ay, de esta no vamos a salir. No salimos de esta. Mi vida no cambia. Entonces, muchas palabras nosotros las dijimos bajo presión. No la voy a hacer. Entonces, Dios quiere ahora liberarte de esas palabras. Dios quiere liberarte de las palabras. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros aprendimos a hablar por lo que oímos. El niño comienza a decir papá, mamá, porque fue enseñado. Las palabras que te han dicho están dentro de ti y pueden estar alojadas en alguna de las tres partes que tiene tu mente. Según la Biblia, en el griego hay una mente dianoia, hay una mente nous y hay una mente que en hebreo se dice cheder. Esa significa la parte más profunda de tu mente, y a veces de ahí afloran esas palabras y no somos ni conscientes nosotros de las palabras que están ahí. Yo manejo las que están en mi consciente, ahí las manejo, ahí estoy informado. Cuando quiero expresarme, como que busco, hermano, en mi biblioteca interior y tomo de ciertas palabras que entiendo los conceptos y entonces los expongo porque sé el significado de esa palabra. Pero hay palabras que llegaron al subconsciente, al inconsciente de mi mente y que están ahí y que van a salir en un momento de desesperación o de adversidad porque alguien me las puso o porque yo mismo las declaré. ¿Sabe por qué? Porque voy a explicar lo siguiente. La palabra tiene una ley, y es que toda palabra, buena o mala, se encarna. Pero toda palabra tiene un ciclo de retroalimentación. Por ejemplo, lo que yo hablo, lo oigo a la vez. Entonces yo lo estoy hablando para alguien, pero entonces esa palabra entra de nuevo por mi oído, ¿me entiende? Llega a lo profundo de mi ser de nuevo, procesa la palabra, la toma nuevamente
y la envía, la toma mi espíritu, se la pasa al alma, el alma la pasa a mi entendimiento lo procesa y entonces lo vuelvo a hablar. Y lo vuelvo a hablar y vuelve a entrar a mi mente. Entonces hay un ciclo de retroalimentación de lo que yo digo. Antes de que alguien lo procese, si yo digo una palabra para alguien, no importa cuánto tiempo va a tardar lo que yo le estoy diciendo a una persona, pero yo lo proceso más rápido. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces voy a poner un ejemplo. Cuando alguien antes en el mundo, allá estaba un hermano, ¿verdad? Un hermano X, poniendo un clavo en la pared con un martillo. ¿Sí me van a entender? Y no conocía al Señor, no estaba en el Señor, y por darle el martillo se daba en el dedo. ¿Qué palabra decía? No me la voy a mencionar. Pero ahora en Cristo, ¿qué le pasa cuando un cristiano se da un martillazo? Gloria a Dios, Señor, aleluya, bendito sea el Padre de los cielos que habita en la eternidad y que me está haciendo que me duele este dedo para que glorifique su bendito nombre. ¿Me entiende? Pero entonces de algo salió esa palabra. Lo bueno o lo malo sale de adentro, me retroalimenta. Ese ciclo de retroalimentación, si es bueno, me va a bendecir y me va a sacar adelante. Entonces, si no fue así, yo tengo que ser libre, porque existen varios tipos de palabras que ya no deben de estar en mi boca ni en su boca, porque yo quiero que mi palabra, que son espíritus que saldrán de mi boca, hermano, puedan crear esa atmósfera que yo necesito en el nuevo nivel de libertad que el Señor me está concediendo a mí. ¿Sabía usted? Le voy a decir algo. Usted sabe que una mujer o se envejece o se rejuvenece por las palabras de su marido. Y no es tema matrimonial, pero por lo menos déjeme ponerlo esto aquí. Si el hombre le dice: qué vieja estás, se empieza a envejecer. Se empieza a envejecer. Porque la mujer se llena de la palabra. La mujer no analiza. ¿Tendrá razón este hombre? ¿Será que yo no lo he querido aceptar en mi vida? No, la mujer no es analítica. Sí, es inteligente, pero no analítica. El hombre es el analítico. Entonces la mujer, cuando oye una palabra, sencillamente se embaraza de la palabra. Ella es emocional y toma las palabras. Para la mujer son emocionales, son sentimientos. Si le dice a alguien: qué fea estás, entonces no sabe por qué de la noche a la mañana le salen patitas de gallo por aquí, se siente que se van, hermano, doblando y va a caminar, porque se lo dijo alguien importante con su boca, que eran espíritus. ¿Por qué cree que dice Pablo en Efesios? Y dice de que el Señor viene por una virgen pura, sin mancha ni arruga. Porque dice Pablo en Efesios 5 que nosotros estamos siendo limpiados por el agua de la palabra. Y le está diciendo a la iglesia que es virgen, que es pura, la está rejuveneciendo. La está rejuveneciendo, le está devolviendo la virginidad. Mire, hermano, mire, la cultura de los judíos, para un esposo judío, su mujer, cada vez que ha tenido su periodo de menstruación, ella se tiene que purificar en las aguas del mikveh. Entra a las aguas, y para ese esposo judío, su mujer, cada vez que sale de las aguas, es virgen. Para ellos no envejece su mujer. Para ellos no envejece su mujer. Y la comienzan a decir que es una virgen. Son ritos de ellos. Pero Pablo, como era judío, toma ese verso y lo explica a la iglesia de lo que el Señor nos está haciendo a nosotros con la palabra que nos rejuvenece.
Dígale que está bien linda su esposa. Ahí me cuenta, mañana le hace faisán dorado de lonche. Hermano, que donde una mujer que su marido, que linda estás, eres la mujer más hermosa, que chula, mira que cada vez te veo más linda. Ay, hermano, olvídese. Ella no cabe en la sala caminando y modelándole de un lado a otro, porque se rejuvenece, hermano. Pero si le dice algo negativo, la anuló. Y se envejece tanto porque la mujer no olvida lo que se le dice. Olvídese, hermano. 34 años de casados y no voy a saber esto. No olvídese. No olvidan. ¿Te acuerdas el primer día que me dijiste aquella? Imagínese a los 34 años. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Cuál? Los hombres no lo olvidamos todo. De veras, así somos nosotros. Es que así nos hizo Dios. Esto no es una incapacidad que el hombre tiene. Así nos hizo Dios. Es que nosotros somos como Dios, que todo lo olvida. De veras. Dice, dele palmas al Señor de la gloria. Pues sí, hay que empatar el partido, ¿verdad? No se vale, solo las hermanas. La Biblia dice que el Señor perdonó nuestros pecados, los echó al fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. ¿Por qué hay libros en Apocalipsis? ¿Por qué David le decía, acuérdate, en tu libro están? Entonces quiere decir de que a Dios se le olvidan las cosas. Y hay que recordárselo con memoriales y con libros. Y así nos hizo a nosotros, para que nos olvidemos de nuestro pasado. Y a la mujer tiene que recordar las cosas, porque cuando a nosotros se nos olvidan las promesas que Dios nos hizo y estamos en las crisis, ella no las recuerda. Acordate, hijo, no te desalentes, seguí adelante. ¿No te acordás que hace 500 años te profetizaron esto? Sí, ella no lo olvida. Ella no lo olvida. Entonces, volvamos al tema. Qué importante ser libre de las palabras. Hermano, entonces mire usted, como nosotros somos luchadores, somos ahora en el nivel segundo, tenemos el carácter de Neftalí. Usted debe saber que usted con su palabra puede secar algo o puede darle vida a algo. Usted con su palabra puede cambiar la atmósfera en su hogar. Usted con su palabra, hermano, puede echar fuera toda adversidad que el enemigo quiera sembrar, división, contienda, con su palabra. Usted con su palabra puede sanar corazones. Con la palabra puede animar, hermano, a sus generaciones. Pero entonces tengo que cambiar el vocabulario que yo tengo, porque su servidor lo informaron de cierta manera, porque a mis progenitores los habían informado también de cierta manera, y para ellos los momentos difíciles se expresaban diciendo dichos negativos. Eso de decir, me las vas a pagar, me las vas a pagar. Mi hermano, hay que romper eso. Esto que me has hecho, no lo voy a olvidar y me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Hermano, literalmente, perdón, sí se la va a pagar si no se rompe. Entonces ahorita cambiemos eso. No me las vas a pagar. No me las vas a pagar. ¿Me entiende? Porque vamos a invertir eso, pero tiene que haber una libertad maravillosa. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando nosotros hablemos las palabras, dichos hermosos, palabras hermosas de Neftalí, entonces se nos van a abrir las puertas. Es más, con sus propias palabras usted va a abrir las puertas.
Porque Dios quiere darle la llave para poder usted mismo abrir las puertas. Hermano, ¿cómo se entra a este evangelio glorioso? Diciendo una palabra. ¿Qué es lo que usted dijo? Sí, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y se le abrió la puerta a la eternidad. Qué interesante que la gente que dijo, no, yo no creo, dicen ellos en religión, yo no creo en ese Jesús que ustedes predican, con sus palabras se les cerró la puerta. Y por eso dice la Biblia que en aquellos días aquellas multitudes serán juzgadas por las palabras que salieron de su boca. Entonces, esto a mí me llama la atención porque yo, honestamente, hermano, necesito alcanzar la libertad. Entonces, en la Biblia existen muchos tipos de palabras que van llegando en el orden del avance que nosotros tenemos en Dios. Por ejemplo, nadie puede hablar un rema si no es de Cristo. ¿Sí me voy a entender? O sea, porque el rema, dice la Biblia, en uno de sus significados, la palabra remas, en uno de sus significados es que se haga vida a esa palabra. El rema se hace vida. Entonces, nadie que no esté en Cristo puede hablar remas. Nadie. Hay otra palabra que en la Biblia aparece que se pronuncia en griego logos. Y el logos es el que se encarna. Dice, y el logos se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Mire el logos. Pero el logos que se hace carne y que habita para ver su gloria es un privilegio que Dios nos da después de haber entrado a ser parte de este evangelio glorioso. Sin embargo, hay otra palabra que si no somos de Cristo y las pronunciamos, se hicieron carne también, pero se llaman logosapros. El logosapros es la palabra que usualmente toda la gente que no tiene el temor de Dios las habla. ¿Y sabe qué quiere decir logosapros? En griego, palabras putrefactas, palabras sucias y vacías. Dice el griego de que ya no deberían de estar en nuestra boca, dice la Biblia. Son palabras corruptas, palabras que llevan un espíritu negativo. Logosapros, no logosapo, logosapros. Palabra, hermano, qué impresionante que esa palabra logosapros lleva en los conceptos, lleva la idea que cuando alguien la habla se siente como mal aliento porque es putrefacta la palabra. Qué impresionante. El logosapros, la idea es, según el griego, como que es la palabra que habla a alguien que tiene mal aliento. Y hermano, y cuando habla, imagínense qué incomodidad. ¿Entiende? Tal vez pueda tener palabras hermosas que decir o contar buenas cosas, como que a un poeta tenga mal aliento. Qué terrible ha de ser. Imagínense un matrimonio. Volvemos con los matrimonios. En la madrugada el esposo le quiere decir palabras dulces, ¿verdad? Después de haber estado dormido con un salivero por aquí, hermano, y todo blanco, y se da vuelta y le dice: mi amor, te amo. Y ella le dice: yo también, pero discúlpame. El logosapro lleva esa implicación.
Y ese logosapros es la palabra que Dios quiere quitar de nosotros, porque lleva como un logosapro, lleva como el prefijo, si puedo usar ese término, a la expresión logos, que quiere decir que se hará carne. ¿El qué? Lo sapro. No es solo sapro la palabra, ese nivel de palabra, sino que logosapro. Eso significa, el logos es lo original que indica que va a hacerse carne, lo que se diga. Por ejemplo, si una persona solo dice: estoy enfermo, y sigo enfermo, hermana, ya confiese que está sana. No, es que me duele. No, pero confiese, Dios la va a sanar. No, es que me duele, estoy enfermo y estoy enfermo. Hermano, hay gente que solo hablando de enfermedad, le duele la ceja, le duele la pestaña, le duele la uña, hermano, todo le duele. Y mucha gente, cuando habla solo que todo le duele, viene un espíritu de victimización, porque eso es lo que se hace carne, y entonces se siente bien sintiéndose víctima, y que los demás tengan lástima. Pobrecita huerfanita, sin su padre y sin su madre. Pobrecita hermano. ¿Y cómo estás ahí, hermano? Viera cómo me duele. Y ayer le dolía una parte, hoy le duele. Parece, hermano, que la han armado de recycle, fíjese. Pero está acostumbrado a eso. Entonces todo lo que habla, logos, se encarnó. Y es obvio que como ya se encarnó, habita en él. Entonces cuando es buena la palabra, vimos su gloria. Entonces el logos negativo lo que hace es que lo que habla se encarna. Viene un espíritu a hacer real la palabra, se encarna en la persona, habita con la persona. Y la siguiente fase es que van a haber consecuencias. Se va a ver el resultado de la palabra que se habló. Entonces Dios quiere que nosotros le creamos a Él y que hablemos lo que Él ya nos dijo que somos y que está haciendo en nuestra vida y que hay para nosotros por adelantado. Hay cosas que van a venir, vienen de camino, pero usted las tiene que confesar. Esto no es confesión positiva, por supuesto, pero yo tengo que hablar lo que creo de Dios. El problema de logosapros es que se habla lo que uno teme. Y Dios no quiere que hables lo que tú temes que te va a pasar, sino que tú hables lo que crees que Dios dice de ti y de mí. De usted dice de que vas a tener un hogar bendecido, que hay sanidad en el nombre de Jesús, que por sus llagas nosotros somos sanados, que somos hijos de un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que somos herederos del reino, que somos los benditos de Jehová, que somos la niña de sus ojos, que somos su pueblo amado y su pueblo santo. Eso es lo que tenemos que hablar. Las ministraciones pueden cambiar a pesar de que las circunstancias te digan algo diferente. Yo conozco gente, y quizás usted ha oído testimonios, pero yo me reservo el nombre, aunque él lo dijo públicamente, pero me reservo el nombre, de un pastor que tenía a su hijo, hermano, que llegaba en las madrugadas bien borracho, y el pastor y su papá, cada vez que lo decía, llegaba aquel cayéndose, hermano, botando puertas. Ya llegó la oveja negra. ¿Y sabe qué le decía el papá? Ya llegó el siervo de Dios. Gracias a Dios el Señor me lo cuidó. Acuéstese, siervo de Dios, descanse, siervo de Dios, mañana se va a levantar bien el siervo del Señor. Las palabras. No le dijo: ay, borracho sinvergüenza, que nunca cambias, ni no vas a cambiar nunca. ¿Y sabe qué?
ahora es un siervo de Dios. Ahora es un adorador del Señor, es un siervo de Dios, porque sus palabras de su autoridad no le habló en logosapros, sino que le habló, él tenía un rema, había una palabra que se había encarnado en él, era el rema, palabra de vida. Él había creído de que Dios le había dicho que si le creía y le servía, que toda su simiente sería para el Señor, y no importaba que en ese momento las circunstancias decían algo diferente, pero empezó a hablar. Habla para que te sucedan las cosas. El hijo pródigo estaba en la posilga y allá se recordó de todo lo que había en la casa de su padre. Dice la Biblia que empezó a decir: me levantaré y me levantaré. Primero lo empezó a confesar y le diré. Mire, casi entrenó lo que le iba a decir a su papá. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantó. Y en todo el camino: me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Y esas palabras lo retroalimentaron. Vino una fuerza sobrenatural y se levantó. ¿Cuántos necesitamos decir: me levantaré? Me levantaré, me levantaré en el nombre de Jesús. Entonces, dice la Escritura, déjeme buscar el pasaje bíblico para poder llevarlo en este fluir. Dice Efesios 4:29, el apóstol Pablo hablaba y dice: no salga de vuestra boca ningún logos sapros, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Bendito sea Dios. Según la necesidad del momento, según la adversidad que estás viviendo. No importa que haya tormenta, que haya adversidad, que haya obstáculo, cambia la tormenta, cambia la adversidad con una palabra de edificación, con una palabra que imparta gracia, con una palabra de libertad. Pero no reniegues por lo que te está pasando. Que tu boca no diga algo contrario. Está bien, este hogar se va a destruir si eso es lo que quieren. No. Mejor digamos una palabra que fortalezca nuestro hogar, que cambie la atmósfera espiritual, que hablemos lo que queremos que suceda. Ahora le voy a explicar por qué, hermano, es importante que nosotros cambiemos lo que hablemos. Dice la Escritura, los hombres de Dios habían logrado comprender esa profundidad. Por ejemplo, el Salmo 141:3 dice así la palabra de Dios. David, mire qué entendimiento lo que tenían ellos. David dice: Señor, pon guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. Wow. ¿Por qué decían ellos eso? ¿Por qué decía: Señor, pon los guardias aquí en mi boca? Yo nunca había leído este texto, y un día se lo oí al apóstol Sergio orando para almorzar. ¿Nunca lo has oído eso? Estaba orando, dijo: hermano, muchachos, vamos a orar, dijo, para comer. Y entonces, amén, hermano. Y entonces empezó a orar, a bendecir los alimentos, y dijo: pon dos guardas en mi boca para que hable palabras de edificación. Y yo dije: wow. Y yo me los quería quitar para poder comer bien, ¿me entiende? Pero vi que hay que poner para que proteja lo que vamos a decir. Como que, hermano, antes de que vaya a salir una palabra negativa, la espada
espada del Espíritu, ¡pah!, la corte y no permita que vaya más allá, para que no haga efecto negativo si es mala. Pon 2 guardas en mi boca para que cuiden lo que diga, para que no permitan que ese espíritu que lleva mi palabra pueda llegar a un corazón y dañarlo, que no le vaya a decir nada a mis hijos, que le vaya a afectar su futuro, a mi esposa, que le vaya a afectar su futuro, a nadie. Pon 2 guardas, decía David. Señor, por favor, vigila la puerta de mis labios. Wow, ¿por qué? Este hombre sabía lo que él oraba, porque una vez llegó el profeta Natán, usted conoce la parábola, y le contó una parábola de un viajero que venía de lejos, y aquel, para recibirlo y darle de comer, en vez de tomar de todas sus ovejas, fue a tomar el único cordero que tenía el vecino, la que comía su pecho, dice la Biblia. La tomó, la mató, la cocinó y se la dio a su amigo. Y le estaba hablando del pecado de David que había cometido con Betsabé. Pero David le dijo, cuando oyó eso, se indignó y le dijo: ese tal se merece pagar 4 veces lo que él hizo. Salió la palabra, hermano. Y literalmente David la pagó con sus 4 hijos. El mismo mal que él hizo. Entonces ahora David había aprendido. Y ahora David decía: no, pon 2 vigilantes en mi boca, porque como quien dice David, las palabras que yo digo tienen peso. Sus palabras tienen peso y autoridad, y se encarnan sus palabras. Entonces, ¿por qué hay que poner en nuestra boca 2 vigilantes? Mire lo que sabían estos hombres de Dios, de la ley de la palabra, que toda palabra se hace carne. El Salmo 39:1, Salmo 39:1, dice la versión Las Américas: yo dije, Salmo de David, yo dije: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. La Biblia textual dice: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, llevaré mordaza en mi boca mientras el inicuo esté delante de mí. La palabra inicuo que él está mencionando es un espíritu inmundo que está a la espera de la palabra negativa que sale de la boca de una persona. Y lo que está, como quien dice, así está, mire, como no tiene vigilante. Si la persona no aprende, hermano, la importancia de la palabra, entonces como que hay un espíritu que es el que va a tomar la palabra que digamos y la va a encarnar. Es un inicuo que oyó una palabra negativa y ¡pah!, la tomó y dijo: la voy a hacer que se cumpla en él. Y estos hombres de Dios lo sabían. Y su oración es: me voy a guardar para no pecar con mi lengua, llevaré mordaza en mi boca mientras un espíritu inmundo ande al acecho para ver qué palabra voy a decir y cumplirla. Las palabras son importantes. La libertad de los dichos de mi boca son de suma importancia, que nosotros, hermano, la podamos entender. Ahora, déjeme leer otro pasaje bíblico. Quiero ponerle bases bíblicas, hermano. Proverbios 30:32 dice: si has sido necio en ensalzarte, o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruinas. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable,
mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, yo quiero vivir esta libertad. Yo quiero que cuando crea esa atmósfera de bendición por las palabras, hermano, cuando uno crea esa atmósfera y digamos, imagínese usted, hermano varón, llega a su casa y ahora toda su familia ha sido libertada en el primer nivel y ahora el segundo nivel de libertad, para que sea como Neftalí, que pronuncia dichos hermosos, y que ahora llegue el papá y toda la familia lo está esperando y dicen: ya viene papá, por favor, todo el mundo guarde silencio, porque el profeta de Dios va a abrir su boca para bendecirnos. ¿No le gustaría que su esposa le diga profeta de Dios? Pero los hombres, las hermanas, ¿le gustaría decirle profeta a su esposito? Dígale pues, dígaselo, profeta de Dios. Actívelo en el nombre de Jesús. Esto se sabe entonces cuando se vive esta doctrina de que mis palabras tienen peso, de que las palabras que yo voy a pronunciar son dichos hermosos, y los dichos hermosos solo los tiene Dios, y Dios te los da a ti cuando te liberta. Entonces Dios como que te dice: dame tus palabras y pongo las mías en ti. Y a partir de esa libertad, entonces tú vas a comenzar a hablar los dichos hermosos de Dios. Entonces aquí es donde entra lo glorioso de este tema, porque yo quiero ser libre de todo logos sapros. Yo quiero ser libre de toda palabra de maldición, de toda administración. Yo solamente sé que puedo hablar lo que me han informado, lo que me ministraron, lo que dijeron de mí y yo lo acepté. Está en mí. Yo lo puedo. Mire, hermano, qué impresionante es que las palabras juegan un papel tan importante en nuestra vida. Por ejemplo, todo pensamiento nace de una palabra. Las palabras crean pensamientos. Los pensamientos dan a luz ideas, y las ideas dan a luz planes y acciones, y luego otra vez otro pensamiento. Entonces, una palabra que hayamos escuchado negativamente es la que puede, hermano, crear en mí que yo hable también palabras negativas, y yo debo de cuidarme. Yo debo de sacarlas de mi vida. Yo quiero ser el creador en mi nivel, de demostrar la creatividad que tengo de parte del gran creador Dios. Note usted que la Biblia dice que Dios creó lo que existe con la palabra. Y cuando uno es liberado en el nivel de la palabra, usted puede pronunciar desde este lugar bendiciones para su familia que está en otro país, y va a resultar, hermano, porque no va a ser necesario solamente de que alguien escuche lo que usted diga. Eso es más dañino, por supuesto, y es favorable también. Pero mire, le voy a dar este ejemplo para ir de lleno a lo que quiero mencionar. La Biblia dice que cuando Dios empezó a formar el caos que estaba en el principio, en Génesis capítulo 1, dice: y dijo Dios, sepárese el día de la noche. Y dijo Dios, sepárese las aguas que están en los océanos y las aguas que están también, que se separen. ¿Sí se recuerda? Dios comenzó a hablar. Hermano, pregunto, ¿a quién le habló Dios? ¿Quién le oyó? ¿Me ayuda? Entonces Dios no habló para que le oyeran, sino que Dios habló para que sucedieran las cosas. Esos son los dichos hermosos que Dios te quiere dar.
que tú hables para que sucedan las cosas. Que tú hoy que regreses a tu casa puedas decir: mi hogar es bendito, mi familia es bendita, yo soy un bendito, yo soy libre, camino en libertad, nadie me va a detener, el diablo no me va a parar, me voy a levantar, yo soy libre, el Señor me ha hecho libre, me cambió mis palabras y ahora creo en Dios, ya no hablo lo que temo, hablo lo que le creo a Dios. Entonces Dios te da el rema, pero te da la llave para que sigas abriendo puertas para ti mismo. Y Dios es tan lindo que desde el principio nos dice cómo se nos abrió la puerta para entrar a esta revelación y a esta eternidad. La palabra es: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, si creyeres en tu corazón y confesares que Él es el Señor. Hermano, busque en la Biblia la palabra confesar, si tiene un Strong ahí. Ahí no dice logos. La palabra confesar no dice logos, no dice logosapro, no dice rema, sino que lo que me llamó la atención dice que es homologeo. Homologeo. ¿Y qué es homologeo? Homo, ¿qué quiere decir homo? Mismo. Un homo quiere decir es lo mismo. Por ejemplo, de un presidente a otro, mi homólogo. Un presidente a otro le dice: él es mi homólogo. Él está diciendo: él es un presidente igual que mí. Somos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la palabra que habla Neftalí para que sean dichos hermosos? Si el que tiene los dichos hermosos es Dios. Pero Él quiere que cuando tú seas libre, quitar todos los grosapros, toda palabra maldición, toda palabra de no se puede. Mire, hoy vamos a expulsar las 150,000 veces que tú le has dicho no a las oportunidades de Dios. Que le has dicho no a la fe, no a la obediencia, no a la verdad, no a levantarte. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros. Ya no voy a hablar palabras que se hagan carne negativa en mí, sino que yo quiero hablar las cosas que Dios quiere que hable, porque si tú hablas como un homologeo, significa que vas a hablar como Él habla. Porque un homologeo significa que tiene las mismas palabras. Por eso dice el libro de Proverbios, hermano, que decía Salomón, el libro de Proverbios dice que Salomón decía que no se aparten estas palabras de tu boca. Pero ese fue el consejo que David le dio. Que mis palabras, le dijo David, no se aparten de tu boca. Entonces Salomón tuvo que cuidar esas palabras y pronunciar las palabras que su papá le había dicho. Entonces quiere decir, Proverbios, mire, 4:5, adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, no la olvides, no te apartes de las palabras de mi boca. Ese fue el consejo que le dio David. Entonces quiere decir que David, papá de Salomón, lo hizo su homologeo. La palabra homo significa igual y logeo significa palabras. En resumen, las mismas palabras del Padre. Ahora Dios te dice a ti: eres Neftalí, sierva en libertad, que pronuncia dichos hermosos igual al Padre que está en los cielos. Entonces te está haciendo un homologeo con Él. Le voy a decir algo, le voy a explicar. Usted mire esas bocinas. Dígame usted si esta bocina, ¿qué es lo que dice? Okay. Mire lo que es un homologeo. Mire lo que es el homologeo. Eres bendito. Eres bendito. Tu casa es bendita, tu simiente es bendito. Eres un hombre bendito, eres una mujer bendita. Esta es una iglesia bendita. La gente es bendita, la gente es libre. Pregunto, ¿dijo algo diferente?
El homologeo, yo tengo el micrófono y esto está obligado a decir lo que yo digo. Dios tiene el micrófono y usted es la bocina. Eso es ser homologeo, hablar lo que Dios habla. Hermano amado, y Dios lo que habló sucedió. Si tú eres libre como Neftalí, eres un guerrero, hermano, que comienza a hablar las cosas que van a comenzar a sucederla. En tu boca Dios pondrá tu bendición, tu prosperidad. En tu boca Dios pondrá tu sanidad, tu avance. En tu boca está la respuesta para el cambio de las cosas. Hermano, en este nuevo nivel es necesario hablar diferente por las cosas que Dios comenzará a darte muy pronto. Dele palmas al Señor de la gloria, bendito su nombre. Hermano, yo tengo que embarazarme de esa palabra. Yo quiero hablar como Dios habla. Yo quiero declarar lo que Dios dice, hermano. Nosotros hasta hemos prohibido ciertas palabras en casa, hermano. No se diga más esto. Hemos creído a este nivel de libertad. Y oramos por nuestros hijos y los bendecimos y declaramos la palabra de libertad. Declaro la bendición desde que me levanto, hermano, hasta que me acuesto. Declaro la bendición. Pongo vallado de fuego, hermano. Yo sé que Dios, como en homologeo, está haciendo lo mismo. Porque lo que voy a hacer yo es a declarar lo que ya Dios dijo de mí. Pero si yo no puedo hacerlo, es porque hay alguna palabra negativa ahí, que alguien me la dijo, o que yo le he venido confesando por mucho tiempo. Eso debe de ser libre. ¿Tienes sal? Literalmente. ¿Me das permiso de ponerle sal a los hermanos en su boca para purificar, para liberar, para creer que así como la sal, hermano, puede, la sal representa el Espíritu Santo? Y Dios sabe lo que hace en esta liberación. Dice la Escritura en el libro de Crónicas de que una vez al año entraban los sacerdotes a las cámaras secretas, y detrás del lugar santísimo, en el templo de Salomón, habían cuartos donde estaban guardados los vestigios de guerras que había tenido Israel. Todo aquello que era botín, todo aquello que recuperaban en las conquistas. Dice la Biblia que habían piedras preciosas, oro, vasijas, vasos, tesoros, y todo lo guardaban. Pero con el transcurrir de los años, algunas cosas se deterioraban y recordaban pérdidas, guerras, sangre. Y entonces esos cuartos secretos representan la mente del hombre. Y el libro de Proverbios dice: de todo piedra preciosa y bienes preciados serán llenas las recámaras, dice Proverbios. Entonces está hablando de eso. Entonces, ¿sabe lo que hacían los sacerdotes? Entraban al lugar santísimo, iban detrás de esos cuartos, sacaban todas las cosas viejas que recuerdan vestigios de guerra, de momentos difíciles, de problemas que tuviste en el pasado, o de cosas que te dijeron negativas. Si están ahí, las vas a volver a hablar, porque de la mente viene la información. Gracias, hermano. ¿Y sabe qué sucede? Que el sacerdote las agarraba y las ponía en el torrente Cedrón. Ese torrente Cedrón tenía un declive. Dice que ahí tiraban todas las cosas que sacaban de los cuartos secretos del templo, cosas viejas, cosas que les ministraban el pasado, y las ponían en el torrente Cedrón, y el torrente Cedrón se los llevaba en su declive, y el torrente Cedrón desemboca en el mar muerto.
Y el mar muerto tiene un alto contenido de sal. Y lo que hace es, la sal sepulta los vestigios de las guerras pasadas que has tenido, donde quizás hubo amargura, hubo dolor y dijiste palabras negativas. Esas palabras negativas hoy van al mar de la sal, porque esa es la única que las puede contener. Y este es el nivel de libertad de los dichos de la boca. Pregunto, ¿habrá usted alguna vez dicho alguna palabra negativa? ¿Estaría usted en la humildad de pedirle a Dios que lo liberte? Y empezar a hablar ya no de lo que teme, sino de lo que le cree a Dios. Y empiece a ver quién es usted de parte de Dios. Dios nunca te ha visto como algo insignificante, hermano. Dios nunca ha pensado que tú lo que te mereces es poco, o que para ti no hay misericordia, o que para ti no hay una oportunidad. Dios de ti dice las mejores cosas, porque Dios tiene fe en Él. No teme por lo que tú haces. Dios tiene fe en Él, que lo que Él ha dicho de ti va a suceder. Y yo tengo que creer que lo que Él ha dicho de mí es verdad, y yo debo de confesarlo. Lo que Dios ha dicho de ti, eso confiésalo, y confiésalo a tu gente, y confiésalo para que pase, en el nombre poderoso de Jesús. Mire, esta es la segunda libertad, me faltan más, pero yo siento de Dios parar ahorita para poderle dar un poquito de sal a usted. Aquí es un acto profético. A veces ungimos con aceite, hay ministración del pan y el vino, mire todos los elementos, y ahora el Señor le va a dar un poquito de sal. Y la Biblia dice de que toda palabra que salga de nuestra boca, que vaya sazonada ¿con qué? Con sal. Entonces, yo te pido que me ayudes con tu esposa. Y crea usted, no mire lo que van a hacer. No, aquí va a haber algo que va a suceder. Y lo que vamos a hacer, usted va a tomar su granito de sal y usted mismo con sus manitas se lo va a poner en la boca, para que no tengamos nosotros que hacer contacto con su boca. Y así vamos a ministrar liberación, y que nos agarren confesado, que algo pase en el nombre poderoso de Jesús. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Sí. A ver, yo lo agarro si quieres él. Gracias. Aquí me voy a parar yo y su pastor, sus pastores, y en el orden, mientras mis hermanos cantan un cántico de adoración, vaya tomando su poquito de sal. Usted lo contiene, y cuando yo diga se lo ponen en la boca, vuelva a su lugar. Sí, y vamos a ministrar, y Dios va a hacer la obra. Señor, en el nombre de Jesús, nos estamos moviendo proféticamente, Señor. Nuevas palabras, Señor. Quizás este día, Padre, En el nombre de Jesús, cambie de repente las cosas, nuevas palabras, Señor. y que venga En el nombre de Jesús, la bendición tuya, renovamos, Señor. que venga la sanidad, que venga la libertad, que tu pueblo unánime va a confesar en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Creemos, Señor, lo que tu palabra dice. Palabras. Tómela y crea que Dios va a hacer la obra preciosa en su vida. Padre, en el nombre de Jesús. Este es un acto profético que estamos haciendo, que Dios respaldará su palabra. Este es un acto donde tú vas a purificar tu forma de hablar. Ya no vas a hablar de tu dolor, ya no vas a hablar de tu fe, de tu incredulidad. Sí, Señor. Ya no vas a hablar, hermano,
de tu sentimiento herido, de tu amargura. Y catarramama y canda. En el nombre de No más, porque hoy te dan los dichos para que seas como Neftalí, una sierva que pronuncia dichos hermosos, para que tu boca sea libre, Señor, palabras de vida, Señor. para que hables como una mujer en libertad, como un hombre en libertad. Sí, Señor. Serás un hombre que pronunciará la palabra de verdad. Profetizarás a los tuyos. En el nombre de Jesús. Tú mismo serás Palabras de vida, Señor. el que abrirá el camino para tu simiente. Tú mismo serás el que abrirá la senda donde no hay, porque tu palabra será sazonada. Creemos. Será palabra profética, será palabra de consuelo, será palabra de sabiduría, será palabra de inteligencia, será palabra espiritual, será doctrina, serán salmos, será adoración, será alabanza, de la cual tu boca estará llena. En el nombre de Jesús. Aquellos que ya tienen en su mano, comiencen a orarle al Señor. Dile: Padre, este es mi momento. Este es el día de mi libertad. Este es el día que he esperado. Es el día donde, ahora que me has cambiado de lugar, también cambiarás, Señor, mi forma de hablar. Oh, Ramama Maikia Amanda, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo presento a cada hermano, Señor, que con sencillez, con humildad, Señor, han creído a esta palabra y en sus manos tienen esa porción de sal. En el nombre de Jesús, levantamos y hacemos este acto profético. Sí, Señor. Y yo declaro Sí, Señor. que esta palabra se encarnará. Y yo declaro, Señor, que cuando esta sal toque su boca, empezará una liberación. Se romperán maldiciones, se romperán ataduras, se romperán enfermedades. Toda administración que te han dado, de la cual has sufrido y que quizás te has sentido víctima, ahora será desarraigada en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Sí, Señor. Antes de proclamar esta segunda libertad, En el nombre de Jesús. invito a este pueblo Señor. a poner sal en su boca. Póngala. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, levante sus manos. Ahora, Padre, venimos desarraigando. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Toda administración negativa. Proclamo libertad. Todo dicho negativo, todo lo gozapro, libre en la libertad de Neftalí, en la libertad de Neftalí, en la libertad de Neftalí, como sierva en libertad. Pueblo del Señor, venga, vamos a orar. Vamos a ministrar liberación. Venga, pastora, venga. Ayúdame, por favor. Bendecimos su vida. Toda administración, todo dicho, toda palabra negativa en contra de usted y de los suyos, yo la anulo en el nombre de Jesús. Y te llamo mujer virtuosa y mujer bendita en el nombre de Jesús. Reciba. Reciba. Libre. Eres libre, mujer.
Y canta. ¡Fuera! Jesús. En el nombre de ¡Libre! Oh, sí, Señor. ¡Libre! Y canta. Diáconos. ¡Libre! 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 Vengan a En ayudar el aquí. nombre de Jesús, recibe tu libertad. ¡Libre! En el nombre de Jesús. Y catatarraba. Dichos hermosos. Libertad en Neftalí. Libertad en Neftalí. Bendecimos, Señor. Sí. Bendecimos. Fuera Señor. logosapros. Abundancia, prosperidad. Fuera Señor, logosapros. en el nombre de Jesús. Fuera. Nunca más hablarás de amarguras. Tratamos Nunca toda la más bendición hablarás de que dolor. tienes para tus hijos. Hablarás como para mujer los bendita, todos. como mujer Oh, sí, libre, Señor. como mujer agraciada. En el nombre de Oh, Jesús. sí, Señor. Libre, 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 libre. Libre, varón. Corazones. Libre, 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 libre. En el nombre de Jesús. Libre. Libre de los dichos de tu boca. Libre de otros dichos. Libre. Libertad en Neftalí. Libre. 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 Dios cambia tus palabras. Dios cambia tus palabras. Dios cambia tus palabras, varón. Dios cambia tus palabras. Nunca más hablarás las palabras con las que has sido atado tú mismo. Libertad en Neftalí. Libertad en Neftalí para ti, hermana. Libre de toda palabra negativa. Libre. Recíbela. 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 Recibe.